Hola compañeros, pues tuvimos un pequeño problema de conexión, pero veo que ya somos algunas personas conectadas, entonces vamos a iniciar con esta plática, que más que una clase es para compartirles algunos tips de lo que ustedes pueden hacer cuando se encuentren en una situación con un paciente pediátrico generalmente, pero que se puede extender a cualquier otro tipo de paciente dentro de nuestra práctica diaria. Esta plática va a abordar temas que son maltrato, abuso sexual y violación en paciente pediátrico. Yo soy Nadia Franco, soy médico legista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y antes de empezar quiero agradecerle a la doctora Gaby García por este espacio, por materializar todo este proyecto que estaba lleno de buenas intenciones desde hace mucho tiempo, pero que a nadie le había invitado a tomar la iniciativa de aterrizarlo. Entonces, pues muchas gracias. Esta es la primera sesión y espero que sea la primera de muchas, que sea un proyecto muy interesante, muy bonito y del cual todas y todos podamos aprender mucho y nos beneficiemos haciendo una práctica médica más efectiva. Y sobre todo también, pues, para beneficiar a nuestros pacientes y para siempre trabajar con la seguridad de que estamos haciendo lo correcto y de que difícilmente nos vamos a meter en problemas. Y bueno, ¿de qué va lo de maltrato y violencia sexual aquí en México y por qué como médicos estamos obligados a notificar estos casos ante las autoridades? Quizá muchos lo desconocen o hasta el momento no sabían, no tenían esto presente, pero ante cualquier caso de violencia que involucre pues lesiones, hechos traumáticos, nosotros como médicos en cualquier nivel de atención y en cualquier tipo de prestación que nosotros estemos ofreciendo, ya sea pública o privada, tenemos la obligación de informar a las autoridades de estas situaciones, ya que se pueden estar viendo involucrados los pacientes en la comisión de un probable delito. Entonces, esta obligación viene o está especificada en la norma 046 de la Secretaría de Salud Federal. En ella mencionan que el médico o el personal médico que tenga conocimiento de estos hechos va a ser el responsable de emitir esta notificación ante las autoridades. ¿Y por qué? La norma 046, al igual que otras normas oficiales mexicanas, tiene varios sustento tanto teórico como legal. Entonces, al ser un instrumento normativo, es de observancia obligatoria en todo el país, salvo con sus ligeras reservas. Entonces, la norma 046 considera que nosotros como médicos, como servidores públicos, tenemos derecho a proteger la salud de los pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos la obligación de poner al alcance del paciente todos aquellos medios para conservar su salud, sin que eso signifique que le tenemos que garantizar que la enfermedad que tiene se va a resolver, se va a curar o se va a erradicar, porque esto depende, como ya sabemos nosotros, de múltiples factores que están fuera de nuestro alcance. Entonces, como la OMS y muchas otras autoridades sanitarias a nivel mundial establecen que la salud no nada más es la ausencia de enfermedades, sino que se relaciona con cierto tipo de bienestar que involucra tanto un entorno seguro, saludable, acceso a servicios básicos como la alimentación, el agua, la higiene, etcétera. Entonces eso escapa de las manos de los médicos y lo que nosotros sí podemos poner al alcance de los pacientes, pues son todos los medios que están al alcance de un sistema hospitalario para poder resguardar su salud. Y bien, también el país, el Estado mexicano, ha firmado varios instrumentos internacionales en los que se compromete a garantizar ciertos derechos. Entre estos derechos están los derechos de la niñez y para proteger siempre el interés superior de la niñez sobre otros intereses, puesto que este es un grupo vulnerable. Entonces, la norma 046 no nos habla exactamente de maltrato y violencia hacia el paciente pediátrico o hacia los niños, sino la norma 046 nos habla de la prevención y manejo de la violencia familiar y sexual en la mujer. Pero al considerar a la mujer como una principal cuidadora de un círculo familiar, también considera que hay ciertos grupos más vulnerables y entre los cuales se encuentran los niños y las personas con discapacidad.
así como otros grupos que no vamos a mencionar en este momento. Entonces, la violencia familiar y sexual se ha catalogado en México como un problema de salud pública, puesto que su prevalencia es alta y va en aumento, y los efectos de esta sobre las familias y sobre la sociedad pueden ser nocivos y hasta fatales. ¿Esto qué quiere decir? Que la violencia siempre nos va a traer pues lesiones, discapacidades, pérdida de años de vida saludable, violencia social e improductividad. Y estos círculos se van a seguir perpetrando mientras no haya ningún obstáculo que lo impida. ¿Y cuáles son los principales obstáculos o las principales herramientas que nosotros tenemos para erradicar la violencia? Pues que se generen políticas públicas para prevenirlas y posteriormente, si es posible, erradicarlas. ¿Cómo se van a generar estas políticas públicas? A través de las estadísticas. Si nosotros como médicos atendemos problemas de violencia, lesiones, accidentes, maltrato y daños que se pueden producir en los niños por otro tipo de intervenciones, pues no estamos visibilizando esta situación, sobre todo en ciertos puntos rojos que existen en nuestro país y que más adelante vamos a ver cuáles son. También el Estado mexicano se compromete con ciertas organizaciones como la UNICEF a proteger y a procurar los derechos de los niños. Entonces la UNICEF considera que aparte de proteger los derechos de los niños, se les debe de garantizar que están a salvo de cualquier forma de abuso y de explotación. Y entre la explotación nos maneja la explotación sexual, que esto tiene que ver con prostitución, involucrarlos en pornografía y en trata. Y la trata no siempre es sexual, puede ser utilizar a los niños para mendigar, para establecer otro tipo de trabajos forzados, incluso dentro del crimen organizado. Y nosotros como área médica, ya les decía, tenemos las herramientas para prevenirlo y diagnosticarlo a tiempo. ¿Y cómo es que podemos hacer eso? Mediante la notificación de estos casos a las autoridades. La norma 046 plantea que nosotros podemos hacer esta detección si nos familiarizamos con cierto tipo de indicadores. ¿Cuáles son estos indicadores? Los divide en 4 grupos. Hay indicadores de abandono, de violencia física, de violencia psicológica y de violencia sexual. Y ahorita los vamos a desglosar cada uno de ellos. Y también considera, el área médica tiene la oportunidad, al trabajar en muchos tipos de comunidades y al abordar muchos tipos de pacientes, el que se puedan visibilizar ciertas diferencias que existen entre las comunidades, sin que esto signifique que nosotros vamos a estigmatizar ciertas condiciones como la pobreza. ¿Por qué? Pues porque es muy frecuente que en personas que tienen menos recursos, pues obviamente no tienen la misma acceso a cuidados, a la misma calidad de la alimentación, a lo mejor a la educación, etcétera, a los servicios básicos. Y entonces, el hecho de que no tenga el acceso a estos servicios no quiere decir que de entrada pues esté sufriendo un maltrato, sino que no tiene la misma capacidad de desenvolverse o de desarrollarse que cualquier otro niño, pero el análisis tiene que considerar todo este contexto para que nosotros podamos notificar de manera sustentada y con argumentos fuertes, porque sospechamos que un niño puede ser víctima de este tipo de violencia. El abuso sexual, hay muchas definiciones. Hay definiciones que utilizan las asociaciones que se dedican a la protección de los derechos de los niños, asociaciones civiles, y la definición que se marca en la ley. Yo voy a poner las definiciones que encontramos en el Código Penal Federal, porque sé que en el grupo hay muchos integrantes que son de otros estados de la República. Entonces hay estados que se manejan por el Código Penal Federal y hay estados que tienen el código de manera local. Casi siempre lo que cambia son las sanciones, no las definiciones. Entonces, por eso vamos a unificarlas y vamos a abordar las definiciones que maneja el Código Federal. Pero las organizaciones civiles y las organizaciones protectoras de los derechos de los niños, por ejemplo, Save the Children, maneja que el abuso sexual implica la transgresión de los límites íntimos de los niños. Esto es que se les impongan comportamientos de contenido sexual por parte de otra persona, que puede ser
una persona adulta o otro menor, pero que esta imposición sea por una asimetría de poder o una desigualdad de poder. Esto quiere decir que la otra persona, adulta o menor, puede ser a lo mejor un hermano mayor, un primo mayor, un profesor, un instructor de algún deporte o de alguna disciplina, o alguien que tenga a su cargo el cuidado de este menor. Entonces, habitualmente también lo consiguen a través del engaño. Y aquí les quiero poner un ejemplo que al menos en la Ciudad de México hace algunos años era muy frecuente. Y esto es que se organizaban cerca de secundarias o de preparatorias fiestas en las que los bares o antros organizaban tardeadas y permitían la entrada obviamente a menores de edad, les vendían alcohol y para incrementar la venta de alcohol o para facilitar que los chicos tuvieran, se desinhibieran y participaran, los incitaban a, por ejemplo, a bailes de contenido sexual, a quitarse la ropa, a concursos que tenían que ver con besarse unos con otros, etcétera. Entonces, todos estos comportamientos, cuando los están utilizando para sacar un beneficio, que sería la venta del alcohol, o que los chicos fueran a pagar un cover, a consumir, se considera como un delito de abuso sexual porque lo están cometiendo en una desigualdad de poder, porque el adulto sí sabe lo que hace, está obteniendo un beneficio y lo hace a través del engaño. En realidad, pues no están participando en un concurso, no están ganando nada, simplemente están dándole un mayor beneficio al dueño de estos tipos de lugares. Y el abuso sexual puede o no incluir contenido o comportamientos meramente sexuales como los tocamientos. Y esto es porque también se considera abuso sexual al utilizar a los niños o al exponer a los niños a contenido pornográfico y a la exhibición de sus cuerpos. Ahora bien, el abuso sexual como delito, el Código Penal Federal lo define como que es quien ejecute o obligue a ejecutar para él mismo o para otras personas comportamientos sexuales en los niños sin el propósito de llegar a la cópula o a la penetración. Esto es que pueden ser tocamientos, manoseos, representación de actos explícitamente sexuales, como les comentaba en el ejemplo de los bares y antros, y cuando se les obligue a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento o mediante engaño. Eso también es muy frecuente, sobre todo ahora que yo sé que muchas, aparte de doctoras, son mamás o papás, y los niños tienen el acceso muy fácil y poco supervisado a redes sociales. Entonces se han identificado muchos perfiles que engañan a los niños haciéndoles creer que son una cuenta de una personalidad famosa a la cual los niños le tienen admiración o cariño y le solicitan fotos de su cuerpo y en ropa interior o desnudos para, obviamente con engaños, hacerles creer que van a ganar algún premio o algún concurso, pero esto pues no es así y es un delito. Y es un recurso que utilizan pederastas, pedófilos, para hacerse llegar de imágenes y distribuirlas y obtener una ganancia. Entonces, en todos los delitos se consideran agravantes. Como ya les dije, estos no son exclusivos para los niños, sino que aplican para cualquier tipo de persona, pero su agravante en este caso es que exista violencia de por medio, aparte del engaño, la víctima sea menor de 15 años o sea incapaz de comprender el hecho en el que está participando, que es obviamente, pues entre más pequeñito el niño, pues lo comprende mucho menos. Y también si hay alguna discapacidad o retraso cognitivo. En cuanto a la violación, el Código Penal Federal lo define como la realización de cópula o penetración, que la penetración pues es obviamente la introducción del pene por ano, vagina, boca, o la introducción vía anal o vaginal de cualquier instrumento utilizando la violencia física, independientemente del sexo de la víctima. Y aquí, aparte de independientemente del sexo, independientemente de la edad. Entonces, esto ya es considerado una violación y no únicamente se limita a una penetración vaginal, sino que también considera, por ejemplo, la cavidad oral y la anal. Y la violación equiparada, que es realizar la cópula con personas menores de 15 años o quienes no puedan otorgar su consentimiento.
quienes no tengan la capacidad de resistirse, como serían personas con alguna discapacidad o algún tipo de retraso. Las agravantes comunes que maneja el Código Penal para la violación y el abuso sexual son si intervienen 2 o más personas, si hay un vínculo familiar entre el agresor y la víctima, no importa que este vínculo familiar sea directo o político. Si el agresor es un servidor público, si tiene a la víctima bajo su custodia, aunque no sea familiar, y si se utilizaron para cometer el delito, la administración de estupefacientes o sustancias para disminuir la capacidad del individuo o la capacidad de resistirse. Como les mencionaba, la norma 046 marca 4 grupos de indicadores. Estos indicadores son algo muy subjetivo, pero que nosotros como médicos podemos identificar durante el interrogatorio, durante la entrevista a los padres o al familiar acompañante, y obviamente tenemos que interpretarlos. No porque encontremos uno de estos indicadores, automáticamente nos va a arrojar un caso de maltrato o abuso, sino que se debe dar en ciertas circunstancias, y entre más datos obtengamos, pues va a ser más fuerte nuestro probable diagnóstico. Entonces, uno de estos grupos, el primero son los indicadores de abandono. Y bueno, los indicadores de abandono se relacionan con el incumplimiento del cuidador que se manifiesta en alteraciones del menor en cuanto a la alimentación o higiene, en su control o cuidados básicos, rutinarios, en su atención emocional y desarrollo psicológico. También considera las necesidades médicas no atendidas o atendidas tardíamente. Esto lo podemos valorar si el menor presenta una enfermedad con complicaciones y que estas no se puedan explicar obviamente por una falta de acceso a medicamentos o una falta de seguridad social, o etcétera, sino directamente a las omisiones de sus cuidadores. El otro grupo de indicadores son los que tienen que ver con la violencia física, y estos pues obviamente son los más fáciles de detectar porque se relacionan con signos y síntomas derivados de lesiones. Y estas lesiones no importa que puedan ser congruentes o incongruentes con el mecanismo que nos va a referir la mamá o el papá del niño. Esto es, si el niño presenta una fractura y la descripción coincide con que se haya caído de la bicicleta o de una escalera, etcétera, de todas maneras tenemos que investigar en qué contexto se dio, si estaba siendo cuidado, si no estaba siendo cuidado, si estaba a cargo a lo mejor de un hermano mayor, pero que igual fuera menor de edad. Pues esto va a hablarnos o alertarnos ciertos puntos en los que hay que estar muy atentos. Todas estas lesiones también, para que sean sugestivas de que existe un probable maltrato, deben ser en ausencia de una patología condicionante o que las pueda precipitar. Obviamente, si el niño ya tiene una deficiencia o una enfermedad genética, no sé, cualquier patología que pueda sustentar por qué se están presentando a lo mejor fracturas repetitivas, pues bueno, ya nos va a alejar mucho de una situación de maltrato. El siguiente grupo de indicadores van a ser los de violencia psicológica. Esto pues son aún más objetivos, podemos ayudarnos del Departamento de Salud Mental, de una valoración psicológica o psiquiátrica incluso, y recordando siempre que el abordaje de estos pacientes, para que sea más integral, debe ser multidisciplinario. Los indicadores de violencia psicológica pues nos hablan de una autoestima baja, sentimientos de miedo, de ira, vulnerabilidad, tristeza, preocupación, algún trastorno psiquiátrico ya confirmado o diagnosticado, incluso dependencia a sustancias, sobre todo si se trata de menores de edad. Algún intento suicida también puede alertarnos sobre este tipo de indicadores. Y por último, los más graves, pues obviamente son los indicadores de violencia sexual, y estos también hay que considerarlos en su conjunto, de que no los podamos atribuir a otro tipo de patología o a otro tipo de condición, alguna malformación, por ejemplo, y va a ser cuando se presenten infecciones genitales, infecciones recurrentes, infecciones del tracto urinario, también trastornos psicológicos como baja autoestima,
trastornos o actos autodestructivos, intentos suicidas, trastornos de la alimentación y la norma considera algo muy interesante que es la incapacidad de ejercer autonomía reproductiva y sexual. Esto es muy frecuente, por ejemplo, o yo lo viví mucho, en la comunidad donde hice el servicio social, muchas mujeres no podían aceptar un método de planificación familiar, ya sea temporal o definitivo, porque no contaban con la autorización de su esposo. Entonces, eso también nos puede invitar a que hagamos una valoración conjunta con psicología y veamos si esta paciente no cumple otros criterios o si no presenta otros indicadores que pudieran alertarnos sobre una probable violencia de tipo sexual o violencia de género. Nosotros, como área médica, vamos a poder intervenir, no importa si nuestra atención es en un consultorio, en un hospital de segundo nivel, de tercer nivel, etcétera. Por la normatividad misma, estamos obligados a tomar cartas en el asunto en cualquier momento, en cualquier nivel de atención. Independientemente, por ejemplo, de que se trate de que nosotros seamos médico tratante o médico interconsultante. Esto en el ámbito público y en el privado. En cualquiera de los dos ámbitos estamos obligados a notificarlo. Y la norma menciona que quien es responsable de emitir esta notificación o de hacerla llegar a las autoridades competentes es el responsable sanitario. Sin embargo, las instituciones como el IMSS o ISSSTE tienen manuales de procedimientos en los que ya trazan su algoritmo sobre quién tiene que iniciar el procedimiento y de qué manera, y cuáles son las líneas a seguir para que esta notificación llegue a las autoridades. Entonces, si ustedes están laborando en una institución, investiguen si hay un manual de procedimientos para estas situaciones y cuál es el camino a seguir, porque generalmente a nosotros pues lo tomamos a la ligera o pensamos que nunca nos puede pasar porque esto no es muy frecuente, pero es más frecuente de lo que se imaginan y pues podemos incurrir a lo mejor en alguna omisión si no conocemos cuál es el procedimiento a seguir y con quién tenemos que apoyarnos para hacer este tipo de notificaciones. A final de cuentas, la norma nos marca 3 documentos que son los que hay que llenar para dar por concluida este tipo de intervención. Y una herramienta, un elemento del equipo médico muy importante para finalizar estos casos o para darles buen camino es precisamente el personal de trabajo social. Y la norma 046 también nos habla acerca de que nosotros podemos, con todos estos datos, estimar un grado de riesgo. Sin embargo, no hay instrumentos como tales mexicanos que nos puedan hablar de que si se juntan, no sé, 3 indicadores es un grado de riesgo alto y si se juntan menos de 3 es un grado de riesgo bajo. Aquí es muy subjetivo y precisamente por eso la norma ocupa la palabra estimar, porque va a ser como a criterio de nosotros si la paciente, por ejemplo, o los pacientes no sé, viven en casa de sus papás o en casa de los papás del agresor o en casa del agresor, si tienen un círculo familiar que les proporcione apoyo o si no lo tienen. Entonces va a depender mucho de cuestiones subjetivas. Muchas compañeras me han preguntado, por ejemplo, o tienen la inquietud de informarles a los papás. O hay cierto tipo de prácticas en algunas instituciones en las que la notificación de este tipo de casos se le da a los familiares para que sean ellos quienes los lleven a Ministerio Público y traigan un acuse. Sin embargo, esto no puede ser así porque quien está obligado precisamente es el servidor público o es la institución. Entonces, si consideramos que el agresor puede ser el mismo familiar que lo está llevando o el tutor, pues entonces esta obligación nos estaría cumpliendo si le damos el documento al familiar para que lo presente. Y la responsabilidad de todas maneras va a caer en nosotros. Así que esta práctica, pues se las desaconsejo. Lo mejor que podemos hacer es darle el trámite por interno y que no hay intermediarios. Y otra cosa muy importante es señalarles que nosotros como médicos no tipificamos delitos. Entonces únicamente lo que tenemos que hacer es elaborar una nota
en donde pongamos todos los datos que nosotros estamos encontrando, si hay algún tipo de indicadores de los que menciona la norma, mencionarlo, y pues así sustentar por qué nosotros estamos sospechando de que puede estarse cometiendo algún tipo de delito. Y si no tenemos respuesta, pues nosotros debemos de quedarnos con un respaldo que sería el acuse de como comprobante de que las autoridades nos recibieron esta notificación e ingresarlo al expediente clínico. Como ya les dije, buscar que su institución cuente con un manual de procedimientos, y si no cuenta con este manual de procedimientos, aquí podemos tener la iniciativa nosotros de organizar comités, de trabajar con personal de enfermería, trabajo social, para identificar qué tipo de intervención podemos hacer y cómo vamos a manejar estos casos una vez que se nos presenten. También, por principios éticos, tenemos que valorar que la atención que nosotros estamos dando en este tipo de pacientes siempre se haga con confidencialidad y apegada a todos los principios éticos. Debemos de participar en el diseño o la modificación de ciertas campañas que van a precisamente ayudarnos a prevenir y a identificar estos casos de manera oportuna, a darles la notificación correcta y a deslindar cualquier responsabilidad que pueda caer en nosotros. Y también les quiero señalar que, por ejemplo, hay indicadores importantes o que nosotros podemos estar al pendiente porque este país geográficamente tiene puntos rojos para este tipo de situaciones, tanto para la pornografía, la trata y la violación. Entonces, ¿cuáles son estos puntos rojos que nosotros hemos detectado? Pues hay ciertas zonas, por ejemplo, las zonas turísticas donde hay alto flujo de turistas internacionales, se ha reconocido que son zonas de tráfico infantil para prostitución y para pornografía. Entonces también nos pueden saltar como puntos rojos zonas rurales en donde tengan usos y costumbres en las que puedan, no sé, cambiar a las mujeres o a las niñas por ganado, por algún tipo de mercancía, o que se puedan arreglar los matrimonios con personas mayores de edad. Y ciertos puntos al centro del país son focos rojos porque en ellos se encuentra o en ellos se desplaza la ruta de la trata, es decir, tráfico de personas con fines o no sexuales, pero que se desarrollan tanto en la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Una vez que nosotros ya tengamos la sospecha o tengamos confirmado que el paciente sí fue abusado sexualmente, sí fue violado, o nos llegue precisamente demandando este tipo de atención por algo que ya se confirmó porque ellos mismos lo manifiestan, nosotros estamos obligados a brindar un tratamiento. Y para valorar este tratamiento, nosotros tenemos que considerar la capacidad resolutiva de nuestra unidad. Es decir, si nos encontramos en un consultorio o en un primer nivel, pues a lo mejor no vamos a poder dar el tratamiento de manera completa, pero podemos iniciarlo y referir a este paciente a otras unidades que puedan dar el complemento que hace falta. O si de plano no podemos tener la capacidad resolutiva para atender la urgencia, referirlo. Y referirlo pues con todas las condiciones de seguridad del paciente. Ya les dije, porque muchas de las veces los agresores provienen del mismo círculo familiar o son quienes acompañan al paciente precisamente para asegurarse de que no presenten algún tipo de intervención legal o que soliciten una intervención legal. Entonces, nosotros vamos a estar obligados a brindarle el tratamiento a este paciente y si no podemos brindárselo, referirlo a una unidad que pueda realizarlo. Y en casos de urgencia o en casos de comunidades que no cuenten con médico legista, que no cuenten con una notificación a lo mejor a las autoridades en el mismo día, la exploración genital y la toma de muestras la puede hacer el médico tratante y esto también viene especificado en la norma. ¿Cómo se realiza la exploración y cómo se realiza la toma de muestras? Es un tema muy amplio y espero para fin de año poder realizar un taller para contarles cómo se realiza y cuáles son los pasos a seguir y las condiciones adecuadas para la toma y conservación de muestras, ya que para estas se debe tener en cuenta que una vez que se toman hay que iniciar un procedimiento que se llama cadena de custodia. ¿Y esto qué es la cadena de custodia?
Es lo que le va a dar certeza que estas pruebas pertenecen al paciente al que se las estamos tomando y que se van a ocupar en un proceso legal en donde no pueden ser controvertidas. Es decir, que no puede venir alguien a decirnos que estas muestras no se le tomaron al paciente que ahí dice porque están garantizadas con cierto tipo de procedimientos que así lo aseguran. Entonces, estas muestras van a depender en muchos de los casos de la narración que nos haga el paciente o los testigos del hecho cuando se trata, por ejemplo, de personas con discapacidad. Y si no hay ningún dato relevante al interrogatorio o si no se nos puede aportar ningún tipo de información, pues va a ser necesario la toma de las muestras de manera completa. Es importante también que yo les mencione que tanto en el hospital como en Ministerio Público, cuando se ven estas agresiones en los menores, es muy importante explicarles a ellos qué procedimientos se les van a realizar y obtener su consentimiento, puesto que pues son una toma de muestra invasiva y una exploración a su área genital, y si nosotros no les explicamos, muchas veces nos encontramos con resistencia por parte del paciente, aunque sus familiares o la persona que los acompañe esté de acuerdo y firme el consentimiento. El tratamiento también se va a complementar con lo que ya todos conocemos, que si la agresión se dio dentro de las primeras 120 horas en las que el paciente está demandando la atención, podemos brindar una anticoncepción de emergencia si se trata de mujeres, una profilaxis ante enfermedades de transmisión sexual, como pues las más comunes, infecciones urinarias e incluso profilaxis para VIH. Y si ya pasó de las 120 horas o si ya tiene algún tiempo considerable y, por ejemplo, se ha confirmado el embarazo, se puede ofrecer la interrupción legal en los estados que así lo tengan previsto, en los que sea legal realizar esta interrupción y considerar, obviamente, las semanas dentro de las cuales está permitido. Hay una serie de modificaciones que se están realizando de manera reciente, sobre todo aquí en la Ciudad de México, en las cuales, precisamente porque se ha identificado que los agresores son miembros del círculo familiar, las pacientes menores de edad que solicitan la interrupción ya no necesitan la autorización de sus padres o de sus familiares, sino que simplemente se tiene que buscar el diseño de un consentimiento informado adecuado para que las menores puedan autorizar el procedimiento sin la intervención de otro familiar. Y aquí pues nos salta otro punto, que puede ser el personal médico o de enfermería que tenga objeción de conciencia. La objeción de conciencia pues es un derecho de nosotros como prestadores de servicios de salud, pero eso no significa que nosotros podamos negar la atención. Si nosotros no congeniamos con esta idea, no estamos de acuerdo en realizar este tipo de procedimientos, lo más adecuado es referir a esta paciente en tiempo y forma a un lugar donde sí puedan ofrecerle este servicio, que es un derecho. Y pues ya para concluir más o menos, el checklist de los documentos que nos exige la norma oficial mexicana 046 es principalmente pues nuestra notificación. Esta notificación en algunos estados tiene un formato único y en otros estados no se cuenta con un formato, pero no es obligatorio. Si nosotros hacemos una nota médica en donde estemos plasmando los datos del paciente, la fecha y hora, lugar, etcétera, una breve historia clínica y los indicadores por los cuales nosotros estamos sospechando de un abuso, maltrato, violación, y o si bien el paciente o su familiar demandan la atención por este tipo de situaciones de manera directa y de manera concreta. Otros de los dos documentos que vamos a llenar nosotros van a ser los formatos SUIBE, que el primero es el SUIBE 1-2000 y creo que el segundo es el SUIBE 2-2000, y estos consideran el reporte de casos nuevos y el reporte de atención de casos de probables de violencia. Son registros epidemiológicos, pero a final de cuentas los tenemos que llenar porque de estos registros epidemiológicos salen las estadísticas. Y si las estadísticas no son confiables, no vamos a poder obtener
las políticas públicas que nuestra área de trabajo, nuestra comunidad, nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país necesita. Si nosotros no visibilizamos que este tipo de violencia va en aumento o en qué pacientes se está manifestando con mayor gravedad, pues va a ser muy difícil obtener recursos, obtener insumos para atenderlos y manejarlos. Entonces, de ahí proviene la importancia de hacer unos buenos registros estadísticos. Y aquí no cabe el a mí no me toca, sino que nosotros ya sabemos, ya estamos informados y de ahora en adelante podemos tomar la iniciativa para que si estos documentos no se están realizando, pues iniciemos. El DIF, o bueno, más bien como ya nos dimos cuenta, el maltrato no está especificado dentro del Código Penal. Esto es porque el maltrato casi siempre se considera como una omisión o un descuido, pero en el cual no existen lesiones o discapacidades. Entonces, mientras el maltrato esté bajo esas condiciones, es decir, que no tenga lesiones, que no tenga algún tipo de secuela, nosotros podemos reportarlo directamente al DIF, tanto en la Ciudad de México como a nivel estatal o a nivel federal. Y esta plataforma o esta página del DIF sí cuenta con una plataforma para hacer este tipo de reportes de manera virtual, sin necesidad de acudir, pero siempre tengan en cuenta que hay que imprimir un respaldo o verificar que nos den algún tipo de número de seguimiento, de número de reporte para poder ingresarlo al expediente clínico y quedárnoslo como un respaldo. Y para la violación, el abuso sexual, para esto sí tiene que ser por escrito ante las autoridades competentes. Y como ya les mencionaba, el personal de trabajo social es quien más está familiarizado con este tipo de circunstancias y podemos auxiliarnos de ellos para que se dé a la autoridad correspondiente y para que nos puedan devolver un acuse e integrarlo al expediente a manera de respaldo. Ahora bien, hay ciertas circunstancias especiales que pueden hacer de todo este procedimiento de notificación algo muy complejo. Principalmente, o una de las circunstancias que lo hacen complejo es considerar que existe algo en las leyes que se llama síndrome de alienación parental. En este síndrome se trata de que uno de los dos padres, de que hay una familia separada, se separa papá y mamá y uno de los dos padres empieza a transformar la conciencia del menor, del hijo, para que se ponga en contra de alguno de los dos. Generalmente, o así lo han manejado, es la mamá transforma la conciencia del hijo para que esté en contra del papá. Y esto antes, hasta el 2017 me parece, era una condicionante para que si se demostraba o si se alegaba este tipo de síndrome, se le retirara la custodia a la persona que estaba siendo señalada de este tipo de conducta. Sin embargo, la Corte y ciertas organizaciones defensoras de los derechos de los niños se dieron cuenta que este síndrome de alienación parental no era una enfermedad, no estaba descrito como un diagnóstico en el CIE-10 y sus argumentos para ser probados pues eran muy pobres y dependían mucho de la subjetividad del abogado o de la persona que llevara la investigación y servía para quitarle la patria potestad a la persona que generalmente se hacía responsable de estos niños o quien ya la había ganado en un juicio familiar y por ciertas circunstancias, o por más bien estas circunstancias, se le retiraba. Entonces, siempre tenemos que estar muy familiarizados, tenemos que tomarlo en cuenta, porque también se sigue dando que muchos de los padres que son cuidadores principales puedan manifestar que a sus hijos cuando van a visitar al otro padre o a la persona que no tiene la custodia total, se les realizan cierto tipo de conductas, maltratos, abusos y reclaman esto precisamente para entrar en conflicto con la custodia. Sin embargo, pues ya no aplica como antes que se les retiraba la custodia, sino que ahora pues nada más se dejan bajo vigilancia y se tienen que constatar bajo distintas intervenciones, tanto médicas como psicológicas y de trabajo social. Otra consideración o otra circunstancia especial que dificulta mucho la notificación de este tipo de circunstancias
es cuando nosotros trabajamos en un espacio o en un entorno laboral sin respaldo. ¿Esto qué quiere decir? Es frecuente que se dé, por ejemplo, en los médicos que trabajan en las consultas de farmacia. Nosotros no tenemos como tal una institución que nos respalda y nosotros tampoco somos dueños o somos representantes legales del establecimiento como lo puede ser a lo mejor un pediatra en su consulta privada, sino que nosotros estamos como en un limbo dando consulta para una institución que es una empresa que no está prestando un tipo de servicio y que no se cataloga como un servicio de salud privada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues nosotros asesorarnos, diseñar un plan en el cual, primero que nada, tengamos acceso a un expediente clínico. Y este expediente clínico puede ser electrónico o en físico, pero eso es lo único que nos va a respaldar cuando nos veamos involucrados en este tipo de problemas. Y allegarnos, obviamente, como no vamos a tener trabajo social, allegarnos de los números, de las direcciones y de las autoridades competentes para recibirnos la notificación, a lo mejor de manera electrónica o de manera telefónica cuando se presenten este tipo de casos. Y siempre procurar referirlos a otra institución donde puedan ser abordados más integralmente. Y bueno, no sé si hay alguna duda. Ahorita reviso los comentarios. Si tuvieran alguna duda para resolverla aquí en el chat. Y si no tienen alguna duda, pues trataré de compartirles el video que se ha quedado grabado y les pondré en los comentarios la bibliografía que utilicé y los formatos que nos marca tanto la norma 046 como los que se utilizan aquí en la Ciudad de México para el reporte o el registro de casos de notificación obligatoria. Y si ustedes no lo tienen en sus comunidades, en sus municipios, pues puedan tomarlos como una guía para elaborar los propios. Y como ya les dije, pues poner mucha atención en los manuales de procedimientos que tengan su institución y si no los tiene, pues tomar la iniciativa para que se desarrollen y se implementen, ya que es muy difícil poder participar, poder tomar cartas en el asunto o poder tomar decisiones en el momento que se nos presenta una situación tan difícil como puede ser cualquiera de estas. Y pues creo que no hay ninguna pregunta, no alcanzo a ver ninguna pregunta en el chat. Y también los invito a que se suscriban. Este es el canal que yo como médico legista manejo. Y aquí resolvemos varias dudas en cuanto a la responsabilidad profesional, casos que tengan que ser tanto notificados, casos que podamos ver en la consulta o en el servicio de urgencias que nos lleven a tener algún tipo de responsabilidad o algún tipo de implicaciones. Y como les dije, a final de año espero tener listo un taller para poder informarles cómo realizamos o cómo realizar la exploración genital en casos de violación, abuso sexual y cómo tomar de manera correcta y conservar las muestras. Entonces espero que esto les haya sido de interés, que si más adelante lo pueden compartir con sus médicos de pregrado, con sus compañeros de área, sería muy enriquecedor para todos. Y pues, sin más, también felicitarlos por el Día del Médico, que ya es mañana, y espero que este proyecto siga dándonos para muchos temas. Un saludo y nos vemos pronto.